Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Sí, esta es una conferencia para el grupo educativo Capacítate Perú. El tema que tocaremos hoy día es normas laborales adoptadas en el marco de la legislación reguladora de la emergencia sanitaria por el COVID-19, la ley laboral en tiempos de COVID. Mi nombre es Iván Ore Chávez y hoy me encargaré de dictar esta clase. Estamos pues, estamos ahora, el día es, vamos a ver, estamos ya junio, así que a estas alturas las normas laborales ya están, eh, ya casi están completas, de las que tienen que ver con el tiempo de COVID, porque han habido varias normas, ¿no? O sea, cada vez ha habido varias normas, una sobre otra, ¿no? Y entonces, hay conferencias que se han dado, que he visto en otros canales, que no son Capacitate Perú, sino otros canales, en los cuales se daba la conferencia sobre el primer paquete, ¿no? Cuando mañana o dentro de 2 semanas salía el segundo. Y así, ¿no? Y así. Entonces, no, entonces se hacía en base a ese día, ¿no? Pero no se hacía de un modo integral por la cuestión del tiempo, claro está, y porque todo se hizo de modo improvisado. Ahora lo vamos a hacer en base a la ley vigente hasta el domingo 7 de junio del 2020. Es decir, toda la legislación de tipo laboral sobre este tema, que tenga que ver con derechos laborales, los derechos laborales individuales. Sobre esto lo vamos a hacer. O sea, va a ser una exposición completa, ¿no? Ese es el tema de ahora. Bueno, vamos a empezar, ¿no? Empecemos entonces, empecemos con el tema de la ley laboral en tiempos de COVID. Vamos a ver esto de acá. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Sí, esta es una conferencia para el grupo educativo Capacítate Perú. El tema que tocaremos hoy día es normas laborales adoptadas en el marco de la legislación reguladora de la emergencia sanitaria por el COVID-19, la ley laboral en tiempos de COVID. Mi nombre es Iván Ore Chávez y hoy me encargaré de dictar esta clase. Estamos pues, estamos ahora, el día es, vamos a ver, estamos ya junio, así que a estas alturas las normas laborales ya están, eh, ya casi están completas, de las que tienen que ver con el tiempo de COVID, porque han habido varias normas, ¿no? O sea, cada vez ha habido varias normas, una sobre otra, ¿no? Y entonces, hay conferencias que se han dado, que he visto en otros canales, que no son Capacitate Perú, sino otros canales, en los cuales se daba la conferencia sobre el primer paquete, ¿no? Cuando mañana o dentro de 2 semanas salía el segundo. Y así, ¿no? Y así. Entonces, no, entonces se hacía en base a ese día, ¿no? Pero no se hacía de un modo integral por la cuestión del tiempo, claro está, y porque todo se hizo de modo improvisado. Ahora lo vamos a hacer en base a la ley vigente hasta el domingo 7 de junio del 2020. Es decir, toda la legislación de tipo laboral sobre este tema, que tenga que ver con derechos laborales, los derechos laborales individuales. Sobre esto lo vamos a hacer. O sea, va a ser una exposición completa, ¿no? Ese es ese es el tema de ahora. Bueno, vamos a empezar, ¿no? Empecemos entonces, empecemos con el tema de la ley laboral en tiempos de COVID. Vamos a ver esto de acá. Bueno, entonces tenemos que ver ahora las formalidades de la suspensión del contrato de trabajo. Vamos a verlo en base al contrato de trabajo. Esto lo vas a encontrar en el texto único ordenado de la 728, tal como lo está haciendo acá, te estoy colocando la norma, y vamos a ver en qué consiste la suspensión perfecta. Tanto la suspensión perfecta como la imperfecta se encuentran regulados en el artículo 11 de la norma citada. La suspensión perfecta dice lo siguiente: se suspende el contrato de trabajo cuando cesa temporalmente la obligación del trabajador de prestar el servicio y la del empleador de pagar la remuneración respectiva sin que desaparezca el vínculo laboral. O sea, el vínculo laboral existe. Lo que cesa, o sea, los efectos que ya no, que ya quedan suspendidos, o sea, por eso se llama suspensión perfecta, o sea, esos efectos ya
ya no se materializan, ya no se concretizan. Tanto el efecto de la obligación del trabajador de trabajar, o sea, por eso dice la suspensión es la interrupción del empleo, ¿no? Eso se llama, ese empleo es la obligación del trabajador de prestar el servicio y la del empleador de pagar la remuneración respectiva. O sea, ya no está obligado el trabajador a trabajar y el empleador a pagarle su sueldo. Por eso. Pero hay vínculo laboral, o sea, hay contrato de trabajo. Eso es válido. Entonces ahí tenemos otro tema que justamente por eso anteriormente hablé del derecho civil. Un acto jurídico puede tener validez, pero no eficacia. Es así. O sea, es válido el acto jurídico, es vigente, o sea, tiene fuerza, tiene vigor, vigor normativo entre las partes, pero sus efectos todavía no se pueden concretizar. Eso significa que el acto jurídico en algunos casos tenga validez, sea válido, pero no sea eficaz. O sea, no se pueda concretar en la vida material, que en la realidad no se pueda cumplir, pero es vigente, es válido. No es un acto jurídico nulo, no lo es. Es un acto jurídico válido. El contrato laboral es un acto jurídico válido, pero sus efectos ya no se van a cumplir hasta que desaparezca la causa, el sursum, que hemos visto antes en la anterior diapositiva, el sursum, esa causa que hacía que los efectos queden interrumpidos, que los efectos ya no se puedan materializar, ¿no? Ahora bien, la suspensión imperfecta es aquella situación que se da cuando el empleador debe abonar remuneración sin contraprestación efectiva de labores. O sea, el empleador tiene que pagar el sueldo sin que el trabajador trabaje. El trabajador no trabaja y recibe sueldo. Suspensión imperfecta. El trabajador no trabaja y tampoco recibe sueldo. Suspensión perfecta. Esa esa es la diferencia. Ahora bien, vamos a hablar del artículo 4 de la ley para que podamos entenderlo mejor, estos conceptos que he explicado. El artículo 4 nos habla del contenido del contrato de trabajo. En toda prestación personal de servicios remunerados y subordinados hay una relación laboral. Es una prestación personal de servicios remunerados y subordinados. En esta diapositiva lo he puesto en colores para que puedas entender. Existe un contenido esencial y un contenido sinalagmático. El contenido sinalagmático significa lo bilateral. Yo hago esto si tú haces esto. Si yo no hago esto, tú no me das esto. Es así. Si tú no me pagas, yo no trabajo. Si yo trabajo, tú me pagas. Esa es la parte sinalagmática, o sea, la parte bilateral, ¿no? En eso consiste. Hay un buen artículo en la revista de la FUS, FUSM, de San Marcos, la Federación. Sí, un buen artículo, creo que lo escribe el doctor Torres. Sí, sí creo que él escribió ese artículo, muy bueno, sobre el tema del contrato sinalagmático. Recomiendo leerlo. Aquí lo vamos a hablar de un modo puntual en base al caso que nos ha llamado aquí, a esta charla. Entonces aquí he puesto en rojo en la parte que dice toda prestación personal de servicios y después dice remunerados. La prestación personal de servicios es el trabajo que tienes que hacer. La remuneración es justamente la obligación que el trabajador tiene una vez que tú haces el trabajo. Ese es el contenido sinalagmático del contrato de trabajo. Por eso lo he puesto aquí entre paréntesis, contenido sinalagmático. Ahí está. Ahora bien, y también, ¿y qué más? Y subordinados, ¿no? Es en toda prestación personal de servicios remunerados y subordinados. Subordinados lo he puesto con verde. ¿Por qué? Porque ese es el contenido esencial del contrato de trabajo. Esa subordinación. Anteriormente en otras charlas he explicado que la diferencia entre el contrato de trabajo y un contrato de locación de servicios es justamente eso, es justamente decir, darse cuenta de que en el contrato de locación no hay una subordinación, en el contrato de trabajo sí. ¿Sí? Entonces,
esa parte de la subordinación es lo que define la existencia del contrato de trabajo. Puede haber una prestación personal, puede haber un pago que se realice, pero la subordinación es lo que decide si esa prestación personal y ese pago son de naturaleza laboral, van dentro de lo que llamaríamos lo laboral. Así como hay lo constitucional, lo civil, lo penal, hay también lo laboral. Eso, o sea, la parte ontológica de lo laboral. En eso consiste la parte esencial, la parte ontológica. Y la onticidad es justamente esas manifestaciones de la parte ontológica, que es la prestación de servicios, la parte sinalamática. Es una de las partes de la es una de de los tantos aspectos de la onticidad, de esa parte, de esa esencia ontológica, que es el tema de lo laboral. Ya hablando en temas epistémicos, ¿no? Hablando con cierta epistemicidad. Es así. Entonces, ya entendiendo esto, vamos a seguir. Entonces, ¿qué es la prestación personal? Son los servicios, ¿qué dice la ley? Los servicios para ser de naturaleza laboral deben ser prestados de forma personal y directa por el trabajador como persona natural. O sea, no como empresa, no, sino como yo persona, como persona natural, como persona, estoy dando el servicio. En forma personal, yo mismo. Y también en forma directa. O sea, no a través de otros, sino yo directamente. Yo me encargo. No mando a otro para que haga el trabajo por mí. Eso no es prestación personal. La prestación personal sería del que es mandado a hacer el trabajo. O sea, el que lo hace efectivamente. Ese que está trabajando efectivamente, ese cobra. El que mandó, ese no cobra. Es así. Esto es el tema de la prestación personal. La remuneración constituye remuneración para todo efecto legal el íntegro de lo que el trabajador recibe por sus servicios, en dinero o en especie, cualquiera sea la forma o denominación que tenga, siempre que sea de su libre disposición. O sea, esa es remuneración. Esa es la otra parte del contrato silalamático. El, es lo que es de tu libre disposición. Tú no tienes por qué rendirle cuentas a tu jefe de ese dinero que te está dando. ¿Por qué? Porque es tuyo. Es, es el dinero que te están entregando por haber realizado esa prestación de servicios, ese trabajo. Por eso recibes ese dinero. Y no tienes por qué rendirle cuentas a nadie de qué estás haciendo con ese dinero. Porque es tu trabajo. ¿Mm? Disculpa. Entonces, eso es. Bueno, ahora vamos a seguir con la siguiente diapositiva. Aló, sí, bueno, seguimos. Este es el punto 3. Estas son las causales de suspensión. Esto lo vas a encontrar en el texto único ordenado del Decreto Legislativo 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, del Decreto Supremo 0397-TR, el artículo 12. Te establece un montón de causales de suspensión variada: la invalidez temporal, la detención del trabajador, salvo en caso de condena privativa de la libertad, la sanción disciplinaria, la inhabilitación judicial o administrativa por periodo no superior a 3 meses, la enfermedad y el accidente comprobados, la licencia para desempeñar cargo cívico y para cumplir con el servicio militar obligatorio, la maternidad durante el descanso prenatal y postnatal, el permiso y la licencia para el desempeño de cargos sindicales, el descanso vacacional, la suspensión del... Ahora bien, ¿qué más sigue? Acá está. El caso fortuito y la fuerza mayor. Lo he puesto en amarillo, lo he sombreado con amarillo, porque es justamente lo que vamos a hablar ahora. También otros establecidos por norma expresa. Ahora bien, no hay norma expresa que diga que por COVID vamos a dejar de trabajar. No, simplemente es suspensión perfecta. Así. O sea, en forma expresa, ¿no? Que te diga por COVID ya no trabaja. No, no, no. Simplemente es expreso, simplemente suspensión perfecta ya, ¿no? Entonces, tenemos que darnos cuenta en dónde colocamos esta causal, ¿no? ¿Dónde la colocamos? Pues la causal que aparece aquí es la causal de caso fortuito y la fuerza mayor. Es la que se adapta a esta situación. Ahora bien, la suspensión del contrato de trabajo se regula por las normas que corresponden a cada causa y por lo dispuesto en la presente ley. O sea, acá en la ley va a establecer qué procedimientos corresponde a cada causal de suspensión. Relatártelo ahora no viene al caso, ¿no? Porque es para otra clase completa. Para otra clase completa. Aquí vamos a tomar solamente una causal,
que es la que viene al caso, que es el caso fortuito y la fuerza mayor. Bueno, entonces acá tenemos la causal COVID. ¿Cuál es la causal del COVID-19? Es tal como lo hemos visto. Está en el texto único ordenado del decreto legislativo 728, la ley de productividad y competitividad. Es el artículo 12, inciso L. Ahí dice, son causas de suspensión del contrato de trabajo, inciso L, el caso fortuito y la fuerza mayor. Con esa base normativa desarrollamos el tema de la suspensión en el caso, la suspensión laboral en el caso de esta situación que es la emergencia sanitaria. Entonces, la suspensión del contrato de trabajo, como hemos visto, se regula por las normas que corresponden a cada causa y por los dispuestos en esta ley, ¿no? O sea, hay una norma que regula el tema del caso fortuito, de la fuerza mayor y cómo se regula. Bueno, hay normas generales que dicen cómo se regulan, que son las básicas, y últimamente hay normas especiales para el caso COVID. Vamos a hablar primero de las generales, o sea, el marco general, y después del marco especial para el caso COVID. Bueno, empecemos. Acá tenemos los parámetros individuales. Eso lo vamos a ver en el artículo 15 de la ley 728. ¿Qué dice el artículo 15? Dice lo siguiente. El caso fortuito y la fuerza mayor facultan al empleador, sin necesidad de autorización previa, a la suspensión temporal perfecta de las labores hasta por un máximo de 90 días, con comunicación inmediata a la autoridad administrativa del trabajo. Deberá, sin embargo, de ser posible, otorgar vacaciones vencidas o anticipadas y, en general, adoptar medidas que razonablemente eviten agravar la situación de los trabajadores. Desde aquí ya vemos un inicio de una cláusula abierta, pero, pero no tan abierta como lo que vamos a ver posteriormente para el caso COVID. Para el caso COVID es mucho más abierto. Aquí trata de no volverlo muy gaseoso. En derecho laboral es eso, o sea, cuando se toman estas cláusulas muy abiertas se vuelve como si no existieran, más bien, si se hace de esa forma. Así es en derecho laboral. Pero es la parte publicista del derecho laboral. Bueno, vamos a ver. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos un plazo máximo, 90 días. O sea, la suspensión perfecta de labores solamente puede durar como máximo 90 días. Es así. Eh, Termina esos 90 días y hay que tomar decisiones. Se hace una comunicación inmediata a la autoridad administrativa de trabajo. Ese es un trámite que se usa internamente. Las empresas ya tienen su modo de tramitar eso, ¿no? Y ahora pues hay modos digitales, ahora se ha colocado todo electrónico. Es así, o sea, eso ya es un trámite ya administrativo, que no viene al caso acá. Acá ya es otra clase para hablar del trámite administrativo, paso por paso, todo eso. Acá vamos a ver el tema sustancial. Deberá, sin embargo, de ser posible, otorgar vacaciones vencidas o anticipadas. Ojo, acá está diciéndote, vacaciones vencidas o anticipadas. O sea, las que te corresponden, ¿no? Ahora hay casos, ¿no? Como por ejemplo, tú sabes que los contratos no son exactamente un contrato por 5 años, ¿no? Entonces te voy a pagar las vacaciones del siguiente año, ya que el contrato abarca eso, no, son por 3 meses, 4 meses. ¿Qué vacaciones te van a pagar? Te van a pagar las truncas, nada más, o una especie de truncas, ¿no? Si no has cumplido y si no has cumplido con el récord vacacional, habrá que hacer una excepción a las normas sobre el récord vacacional. Ya hemos hablado en la anterior clase sobre las normas sobre el récord vacacional. Es decir, si no cumples con ese récord, ¿qué hacemos? ¿No? Pagamos las vencidas, te pago vacaciones anticipadas o te pago solamente las vacaciones que has generado durante y que vas a generar durante ese periodo de trabajo. Si te he hecho un periodo por 3 meses y en la mitad del primer mes vino ese tema del COVID, entonces, ¿cómo es? Te pago los 3 meses, lo que hubieras generado de vacaciones si hubieras trabajado los 3 meses. ¿Eso pago?
Bueno, eso me parece lo más lógico, ¿no? Los 3 meses, ¿no? ¿Por qué va a pagar todo un año de vacaciones si el contrato no ha sido por un año? O sea, el contrato no ha sido para que alcance un récord laboral. Hay contratos que son así, que tú ves la duración del contrato y no hay un récord laboral completo en ese contrato, hay la tercera parte de un récord laboral, entonces pagará la tercera parte de las vacaciones. O sea, y eso lo vamos a ver ahora en las normas COVID, ¿no? En las normas COVID. Estoy adelantándome un poco. Entonces, ese es plazo máximo 90 días. El trámite es interno y automático, comunicación inmediata. Es decir, eh, se pagan vacaciones vencidas o anticipadas. O sea, si ya cumplió el récord laboral, si ya cumplió ya ahí se pagan las vacaciones, ¿no? Así, eh, las vacaciones anticipadas, ¿no? O sea, anticipadas es no has cumplido tu récord laboral, te pago los que has generado de vacaciones por ahora, o lo que es eso, ¿no? Te pago lo que has generado de vacaciones ahora trabajando o te pago lo que hubieras generado de vacaciones si cumplimos con todo el contrato. Si hubiéramos cumplido con todos los meses que estipula este contrato, que son menos de un récord laboral. Esa parte no han desarrollado bien. Bueno, es así. Y después habla de las medidas razonables. Esa es como te digo, la parte que es muy abierta y muy gaseosa, ¿no? O sea, vamos a tratar, ¿no? Vamos a contratar, vamos a acordar, ¿no? Bueno, hay varios puntos para acordar, hay varios parámetros para acordar, pero es todo un arte, el arte del acuerdo, ¿no? Un día vamos a hablar también sobre eso, ¿no? El arte del acuerdo. ¿Cuáles son los puntos básicos para acordar algo? ¿No? Y cómo se hacen buenos acuerdos también. Ya. Bueno, entonces, ¿qué seguimos? Trámite administrativo. La autoridad administrativa del trabajo bajo responsabilidad verificará dentro del sexto día la existencia o procedencia de la causa invocada. Bueno, bueno, aquí creo que no es muy difícil de verificarlo. De no proceder la suspensión, ordenará la inmediata reanudación de las labores y el pago de las remuneraciones por el tiempo de suspensión transcurrido. Ojo, es como si hubiera trabajado, o sea, se le va a pagar como si hubiera trabajado. De demostrarse que esa suspensión no tenía por qué darse, se le paga como si hubiera trabajado. Es así. O sea, esa suspensión no genera efectos no afectan su remuneración del trabajador. No lo disminuyen, solamente, no lo disminuyen ni lo acrecientan. No afecta la remuneración, la parte remunerativa, que hemos visto que es una de las partes del contrato sinalagmático. No se afecta por eso. Eso ya es la responsabilidad del empleador de no haber hecho una suspensión debida o de acuerdo a ley. Bueno, vamos al siguiente. Bueno, entonces acá tenemos ahora los parámetros colectivos. Lo anterior eran parámetros individuales y ahora son parámetros colectivos. Eso está en el artículo 46 de la norma con la que estamos trabajando, la 728. Son causas objetivas para la terminación colectiva de los contratos de trabajo el caso fortuito y la fuerza mayor. Ahora bien, ¿qué es caso fortuito, no? Eso lo vamos a ver ahorita. Ese es el 46. El artículo 47 dice lo siguiente. Si el caso fortuito o la fuerza mayor son de tal gravedad que implican la desaparición total o parcial del centro de trabajo, el empleador podrá, dentro del plazo de suspensión a que se refiere el artículo 15, solicitar la terminación de los respectivos contratos individuales de trabajo. Eso es. Ahora bien, caso fortuito es igual a una causa objetiva. O sea, tiene que ser objetivo lo fortuito. No, no es una cuestión subjetiva. O sea, no, o sea, es algo relativo al objeto en sí mismo, con independencia de la propia manera de pensar o de sentir o un atributo del sujeto. Ese es el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? El objeto en sí mismo. ¿Cuál es el objeto? La parte sinalagmática del contrato. Es eso. Es el objeto. El objeto del contrato de trabajo. Para terminar un contrato, tienes que verlo de modo objetivo, o sea, desde el contrato como objeto. Una cosa es la causa subjetiva y otra es la causa objetiva. Eso ya es parte del derecho civil y también se termina traduciendo en términos laborales. La causa subjetiva por lo general no aparece en los contratos. A veces aparecen causas subjetivas en los contratos. Otras veces no. Es muy muy extraño que aparezca una causa subjetiva en el contrato, pero eso no invalida el contrato. No, no lo invalida.
más el contrato se colocan causas objetivas porque se quiere una mayor seguridad. Es así. Entonces, eso es lo que tienes que ver. O sea, podemos decir que objetivos, todo lo que está en el contrato, no, no siempre. No, no siempre. Hay también partes subjetivas en el contrato, a veces. A veces. ¿No? O sea, ¿por qué compro esta casa? Porque compro esta casa porque ya ahorré y ya quiero una casa propia. ¿No? Por eso compro una casa. Esa es la causa objetiva por lo cual yo estoy comprando la casa. Perdón, la causa subjetiva. Es por eso, ¿no? La causa objetiva es muy sencillo. Tengo dinero para pagar y lo pago. Y me tienen que entregar la casa porque estoy pagando, estoy haciendo un contrato. Ese es el objetivo. El pacto. ¿No? El pacto y el pacto. Ese es, pacto y pacto. ¿No? El pacto, el acuerdo. El acuerdo es el objetivo. El pacto también es el objetivo. Porque hay varios, en un pacto que es yo te doy dinero y tú me entregas la casa, hay también pactums, el pactum reservati domini, ¿no? Hay bastantes tipos de pactos, ¿no? Eso también es la parte objetiva, ¿no? Y también sucede lo mismo en un contrato de trabajo, ¿no? Es la parte objetiva es eso, la parte sinalagmática. Un pactum sería necesidad de mercado, cosas así. Ese sería un pactum, un equivalente de los pactums civiles. Sería esa parte, eso, algo así, ¿no? O sea, tratando de hacer una equivalencia para poder entender ese significado de causa objetiva. Entonces, en eso va el contrato de trabajo. El contrato de trabajo tiene que ser causa objetiva, que una causa objetiva tocada por un caso fortuito. Es así, o sea, hay una identidad muy fuerte. Este caso fortuito, que es la emergencia sanitaria, sucedió el caso fortuito. Pero este caso fortuito incide sobre la parte sinalagmática del contrato de trabajo. Pero no rompe la parte esencial. No, ¿por qué? Porque no afecta la validez del contrato. Pero sí los efectos del contrato. Impide que el contrato surta efectos, dificulta que surta efectos el contrato. Y ese es el caso fortuito. Sobre la parte objetiva del contrato. ¿Mm? Es así. ¿Para qué es lo fortuito? Es aquello que sucede inopinada y casualmente, sin haberse pensado en ello, sin esperarlo. O sea, ¿quién iba a pensar? En eso consiste, es esa frase, la frase mágica. ¿Quién iba a pensar? ¿Cómo podíamos saberlo? Eso es lo fortuito. Es la desaparición total o parcial del centro de trabajo. Eso es lo que ocasiona, ¿no? Muchas veces es eso, ¿no? Para la parte colectiva es eso. Para el para parámetro colectivo. Va a eso. El centro de trabajo desaparece total o parcialmente. Una parte de ese centro de trabajo tiene que desaparecer por estos temas que estamos viendo acá en el COVID. Entonces desaparece esa parte parcial y los trabajadores que estaban dentro de ese espacio de lo parcial son afectados por este caso fortuito. Bueno, sigamos con la siguiente diapositiva. Bueno, vamos a proseguir. Vamos a proseguir. Este es el caso fortuito. Ahora vamos a ver de qué se refiere, de qué trata esto del caso fortuito. Ya hemos visto eh, leves pinceladas sobre el caso fortuito. Ahora lo vamos a ver con más profundidad dentro del punto de vista legal laboral. Eso está en el reglamento de la ley. Disculpa. El reglamento de la ley de fomento al empleo. El decreto supremo 001-96-TR. Es el reglamento de la 728. O sea, la 728 tiene un reglamento, o sea, no va solo. O sea, no es cosa de que te entiendas toda la 728, está bien, pero tienes que darle sentido con el reglamento. Y sí, hay un reglamento, tienes que darle sentido, si no, no vas a entender bien la figura, esta figura legal. El reglamento de la 728 dice en su artículo 21 lo siguiente: se configura el caso fortuito o la fuerza mayor cuando el hecho invocado tiene carácter inevitable e imprevisible e irresistible y que haga imposible la prosecución de las labores por un tiempo determinado. Eso es. Entonces tenemos lo fortuito y ahora tenemos otro elemento más, la fuerza mayor. Lo fortuito es aquello, como te hemos dicho anteriormente, que sucede inopinada y casualmente sin haberse pensado en ello, sin premeditarlo, sin esperarlo. Es, y justamente es eso, cuando desaparece
todo una parte del centro de trabajo, de esas diversas secciones de la producción de esa empresa, de ese centro de trabajo. Ahora bien, la fuerza mayor es una fuerza que por no poderse prever o resistir, exime del cumplimiento de alguna obligación. Es la fuerza que procede de la voluntad de un tercero. Entonces, ¿qué sería ese tercero? El Estado. El Estado, eh, ¿qué sería esa fuerza que no puede preverse o resistirse? Exime del cumplimiento de alguna obligación. ¿Mm? O sea, ya no me exime a mí como empresario de pagar el sueldo y me exime a mí, si fuera trabajador, de ejercer mi prestación de servicios a favor de él. Ya sabemos que la mayoría quiere trabajar, ¿no? Es así, ¿no? O sea, esto es una remembranza, ¿no? Una reminiscencia de la vieja legislación del siglo XVIII, ¿no? Donde se veía que todo era parejo, ¿no? Es así, o sea, todo parejo se veía, ¿no? Eh, es, es, y justamente de aquí viene esta idea que todavía no desaparece del todo para modernizarse más, ¿no? O sea, me puedo eximir de trabajar, ¿no? Yo no quiero eximirme de trabajar, quiero seguir trabajando, no, pero acá no te preocupes, la ley dice que te eximes de trabajar, ¿no? Entonces, me eximo de trabajar aunque yo no quiera, ¿no? Me eximen de trabajar aunque yo no quiera, ¿no? Ah, qué bonito, ¿no? Yo no voy a trabajar, ¿no? O sea, eso es la idea de acá, ¿no? O sea, para que veas cómo las ideas a veces chocan contra la realidad, ¿no? ¿No? Y a ti te exime empleador de pagar el sueldo, ¿no? Pero yo quiero que trabajen para seguirles pagando, ¿no? Si no trabajan, no hay producción. No, bueno, ya. Ahí hay otra cosa, ¿no? Hay otra cosa que también es parecida, ¿no? O sea, yo sí quiero que la gente trabaje, pero ¿por qué no? Porque para mí no es problema en pagarle su sueldo, ¿no? Para algunos, ¿no? No es problema en pagarle su sueldo, ¿no? Es así. O sea, está eximiendo ambas partes, ¿no? En verdad está imponiendo ambas partes, que es diferente, solamente que hay que usar palabras bonitas, ¿no? Entonces, ¿y cuál es este tercero? Este tercero es el Estado. Sí, soy liberal. Sí, este tercero es el Estado. Eh, un decreto de urgencia, el 3828 del 14 de abril del 2020, establece la suspensión perfecta de labores por estado de emergencia sanitaria COVID-19. El Estado es el que está eximiéndote de tu obligación de exigirle a tu trabajador sus prestaciones, sus servicios. Y está eximiéndote a ti, trabajador, de tu obligación de trabajar para tu empleador, y a veces, en la mayoría de casos, que no te paguen, ¿no? Es así. Te está eximiendo de eso. ¿No? O sea, el Estado te está imponiendo, en otras palabras, ¿no? Te está imponiendo que tu trabajador no trabajes y que tu empleador no le pagues. El Estado te está imponiendo, eso es la verdad. Pero claro, vamos a ponerlo de otra forma más jurídica, ¿no? Sabes que ahora jurídicamente pues habla un montón de cosas. Hemos tenido un golpe de Estado y también jurídicamente se ha maquillado bien, ¿no? Los maquillajes legales. Bueno, esa es la idea del caso fortuito. La idea, la idea ideal, ¿no? Valga la redundancia, y la realidad del caso fortuito. Pasemos a la siguiente diapositiva. Bueno, ahora vamos a este punto. Vamos ya al tema COVID. Vamos al tema COVID. Una vez que ya hemos visto en qué se basa el tema de la legislación general para la suspensión de labores, ¿no? Vamos a pasar al otro punto, al punto al cual hemos venido. Vamos a analizarlo en forma concreta, toda esta legislación COVID. Acuérdate de lo que hemos hablado antes, de la legislación general. Ahora esta es la legislación especial para el COVID. Esta es la segunda parte de la conferencia. El decreto de urgencia 38-2020. Lo hemos mencionado anteriormente de un modo somero. Ahora lo vamos a desarrollar. Este decreto es del 14 de abril de 2020. Ámbito de aplicación. El mismo decreto dice que su ámbito de aplicación se basa en la naturaleza de las actividades laborales. Así lo dice. ¿Qué más dice? Habla del nivel de afectación económica que no permita al empleador, uno, implementar la modalidad de trabajo remoto, y dos, aplicar la licencia con goce de haber.
ahí va a aplicarse su decreto de urgencia, en base a la naturaleza de las actividades, ¿no? Y justamente ya lo está desarrollando acá. ¿Qué actividades? Trabajo remoto, goce de haber, licencia con goce de haber. Ese es el ámbito de aplicación del decreto de urgencia COVID. Bueno, ahora al siguiente punto. Bueno, estas son las opciones facultativas. La misma norma nos establece opciones facultativas. ¿Qué nos dice? Dice que tanto empleador como trabajador tienen que adoptar medidas que resulten necesarias a fin de mantener la vigencia del vínculo laboral. ¿Qué medidas son? No dice. No lo dice. Es lo que hemos visto en antes, al iniciar esta conferencia en la primera parte, ¿no? Hemos visto que hay una norma ahí en la legislación general que era muy abierta. Bueno, aquí lo vuelve más gaseoso todavía. Vamos a ver medidas para mantener la vigencia del vínculo laboral, medidas para que siga percibiendo el trabajador remuneraciones, eh, y tienen que privilegiar el acuerdo con los trabajadores, pero no obliga ese acuerdo, ¿no? Simplemente que hay que privilegiar el acuerdo con los trabajadores. Es así. Bueno, no establece pues las medidas de ese acuerdo, ¿no? Y tampoco ha habido una cultura del acuerdo. No hay exactamente eso, una cultura del acuerdo en el tema del derecho colectivo individual del trabajo. No, en derecho colectivo, no, en derecho individual no es tanto, pero en derecho colectivo sí hay prácticas de acuerdo, hay abogados especializados en acuerdos y todo eso, ¿no? En derecho eh, individual, ¿no? Eso tiene que reforzarse más y bueno, nos tocó esto del COVID. ¿Es así? O sea, tiene que haber un acuerdo, ¿no? Muchas veces esos acuerdos son redactados en las empresas, ¿no? Es así, el trabajador se lo firma, ¿no? ¿No? Es también en parte de la cultura del trabajador, ¿no? El trabajador solo quiere trabajar, ¿no? Tú dime cómo, ¿no? Y no quiere entrar a los pormenores de las estipulaciones del contrato. Simplemente quiere trabajar y que le den un sueldo. Eso es algo simple, ¿no? Que no quiere muchas cosas, ¿no? Y también tiene temas particulares, ¿no? Su horario, ¿no? Cosas así, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos, ¿no? Esas son las partes facultativas, ¿no? Privilegiar un acuerdo, la percepción de remuneraciones, haz lo posible para pagarle su sueldo, ¿no? Haz lo posible, ¿no? Y otro, adopte medidas para mantener la vigencia del vínculo laboral, ¿no? O sea, el hecho es que el vínculo laboral sigue vigente, es así, es una suspensión. La suspensión no amerita la invalidez o la falta de vigor del vínculo laboral. Es así, o sea, ¿no? Y ahí me extraña esta parte, ¿no? Más bien, no tuvieron que poner medidas a fin de mantener la vigencia, ¿no? Simplemente los contratos siguen vigentes, porque es una suspensión, como hemos dicho, ¿no? Pero aquí ya como que dando una idea, ¿no? Dando una puerta abierta aquí, ¿no? De suspender, perdón, de resolver todos esos contratos, ¿no? O sea, terminar con todos los contratos laborales, así de forma masiva, ¿no? Dan esa idea. Entonces, aquí está esa parte, ¿no? La parte uno sí me resulta un poco extraña, ¿no? Tener la vigencia, ¿no? Se supone que están suspendidos y cuando termine este tema regresan otra vez a sus trabajos, ¿no? Se supone que es así. Y si se les está pagando, tienen que cumplir horas y todo eso, ¿no? Ya es todo un trámite, ¿no? Eso también podemos hablar en otra ocasión, ¿no? Bueno, pero así lo coloca la ley, ¿no? Y eso me extraña mucho. Bueno, vamos al siguiente. Bueno, vamos a seguir con este decreto, vamos a ver con estas normas, porque aparte de ese decreto es el básico, ¿no? Aparte han aparecido otras normas que le dan forma. Por eso te he dicho que ha habido varias normas. Estamos colocando aquí las sustanciales. Ahora bien, sobre la licencia con goce de haber. Habla del plan A, ¿no? El plan A es goce de haber. Vamos, el artículo 20.2 del artículo 20 del decreto de urgencia 026-2020 dice: cuando la naturaleza de las labores no sea compatible con el trabajo remoto y mientras dure la emergencia sanitaria por el COVID-19, el empleador debe otorgar una licencia con goce de haber sujeta a compensación posterior. Ojo, lo dice de un modo muy imperativo,
¿no? O sea, menos eso es lo que se percibe que es algo muy imperativo, ¿no? ¿Qué nos quiere decir? O sea, desarrolla esta norma, ¿no? El decreto de urgencia 38/2020 desarrolla esta norma del decreto de urgencia 26/2020 y lo hace estableciendo que los empleadores que sean imposibilitados de cumplir con pagar esta licencia con goce de haber sea porque los trabajadores pertenezcan al grupo de riesgo por edad, grupo de riesgo por factores clínicos, y dice que pueden adoptar otras, entre comillas, otras, bueno, las comillas lo pongo yo, las comillas es lo que leo de esto, otras medidas, pero no especifica cuáles son esas otras medidas, o sea, es mucho más abierto, más gaseoso. Solo se limita a mencionar los objetivos de dichas medidas. O sea, puedes hacer medidas para conseguir tal cosa. Y te vuelvo a repetir. Mantener la vigencia del vínculo laboral. Otra vez, mantener la percepción de remuneraciones. Deja en blanco el momento en que deben pagarse las remuneraciones, ¿no? Y después privilegiando el acuerdo con los trabajadores en el segundo punto, ¿no? O sea, privilegiando el acuerdo con trabajadores. Te lo vuelvo a decir, ¿no? Es así. O sea, tus objetivos tienen que ser estos. Ya tu habilidad, ya tú ve cómo consigues esos objetivos. No te voy a decir cómo. Eso es lo que nos explica aquí la norma. Es así. Entonces lo vemos aquí, ¿no? Lo vemos aquí, ¿no? O sea, uno es la licencia, esa es la licencia con goce de haber, ¿no? Con goce de haber, ¿no? Y la forma como lo desarrolla después, ¿no? ¿No? Vamos a verlo. Empecemos. Cuando la naturaleza de las labores no sea compatible con el trabajo remoto, o sea, es un trabajo que tiene que ser hecho directamente dentro del centro laboral, digamos las máquinas, esa máquina enorme de 1 tonelada con la que trabaja ese operario no la vas a llevar a tu casa, no, no. Entonces, ahí es una naturaleza, es incompatible con el trabajo remoto, ese tipo de trabajos. Entonces dice que ahí el empleador debe otorgar una licencia con goce de haber, sujeta a compensación posterior, o sea, después pagas horas, no sé qué, ya bueno, es, es así, compensación posterior. El trabajador debe compensar ese goce de haber, debe compensarlo, como pagando horas, es lo más lógico, ¿no? Puede haber otras medidas, no lo sé, pero bueno, eso ya lo veremos después, cuando termine esto, vamos a ver varios casos, ¿no? Que siempre llaman, veremos qué casos nuevos hay, ¿no? Cómo es la inventiva, cómo es la habilidad. Entonces, eso es lo que nos dice como una forma imperativa, ¿no? Plan A, ¿no? Es así. Entonces, ¿qué dice? Pero ¿qué dice después? Después saca el otro decreto y dice desarrolla esta norma estableciendo que los empleadores que se vean imposibilitados de cumplir, entre comillas, ¿no? Después dice, si el trabajador no puede llevarse el trabajo a la casa, ¿no? O sea, si no puede llevarse el trabajo a la casa, tienes que darle la licencia. Y después dice que si no puedes hacerlo, o sea, vamos otra vez al tema, ¿no? Le tienes que pagar su licencia si no se puede llevar el trabajo a la casa, si tiene que hacer el trabajo necesariamente allí en la planta, allí en la empresa, ¿no? Tienes que pagarle. Y después dice, pero si no puedes hacerlo, si tu empleador no lo puedes hacer, o sea, no es tan imperativo como suena la norma, que sale en el decreto de urgencia 26/2020. No es tan imperativo. O sea, deja de tener esa fuerza imperativa cuando sale el decreto de urgencia 38/20. Deja de tener esa autopercepción, o sea, que estamos en la época de las autopercepciones, ¿no? Y justamente de eso trata eso, ¿no? Ahí deja de tener esa fuerza. Y dice, pero si no lo puedes cumplir, total, ¿es imperativo? No, no, es así, porque justamente choca contra la realidad. Entonces tiene que maquillar lo que dijo de forma quizás populista con el decreto de urgencia 26/2020, ¿no? Para calmar a la gente, ¿no? La gente se calma aquí, o sea, no se está viendo desde un punto de vista
de política laboral, más bien parece que se está viendo desde el punto de vista político esto, ¿no? Y cuando se ve desde el punto de vista político para quedar bien con este y con el otro, me digo aquí, les digo acá, como que no ayuda mucho la situación. O sea, no ayuda, ¿no? No hay que criticar, dice, ¿no? Bueno, yo estoy criticando, sí, estoy criticando, porque yo no veo que ayude mucho la situación, ¿no? Hay que ser muy claros y directos para poder solucionar las cosas. Es así. Vamos a ver. Entonces, ese decreto dice, pero si no puedes cumplirlo con pagar esta licencia, de repente no puedes cumplirlo porque los trabajadores pertenecen a este grupo de riesgo, ¿no? Entonces puedes hacer otras cosas, ¿no? ¿Qué cosas? No lo sé, no te dice, pero tienen que ser dirigidas a tales situaciones, ¿no? A que siga el vínculo laboral, ¿no? Cuando una suspensión de labores significa el fin del vínculo laboral, no. Una suspensión perfecta e imperfecta no enervan la validez y el vigor de un contrato de trabajo. No lo hacen. ¿Por qué lo coloca ahí? Que no quiere ser claro, pues no quiere decir los contratos que están hechos a tal plazo no son nulos y mantienen su eficacia después de terminar este tema sanitario. No quiere ser clara la norma. El político no quiere ser claro, no quiere dar tranquilidad a la gente. Si eres claro, das tranquilidad a tu gente, a tu pueblo. Si no eres claro, nadie sabe si estás cantinfleando o no. Y eso es lo que yo estoy viendo acá en la norma, ¿no? O sea, yo veo esto, ¿no? Para mí esto es populismo. O sea, tienen que ser claros. ¿Por qué ponen esto acá? Mantener la visión. ¿Por qué? Si ya hemos visto que no tiene que ver, esta es la parte esencial del contrato y en la suspensión no lo afecta. Es así. ¿No? Y después con lo de siempre, ¿no? Hay que privilegiar el acuerdo, ¿no? ¿No? ¿Cuánto se ha esforzado el Estado? Me gustaría saber si se ha esforzado en enseñar a los trabajadores las técnicas para poder negociar un acuerdo de trabajo. Vamos a hablar de esas técnicas aquí, pero en otra ocasión. Las técnicas con la cual un trabajador puede negociar un acuerdo de trabajo. Bueno, entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos el adelanto de CTS. Es decir, el plan A es eh, suspensión imperfecta. El imperativo, ¿no? Ese imperativo que sonó muy categórico, muy categórico, ¿no? Plan A es mándalos a casa y págales. Después sale el decreto, el 3820, 2020, y dice, pero si no puedes, o sea, bueno, entonces es así como se tratan de congraciar. Ya lo hemos explicado anteriormente, ¿no? Entonces, ese es ese es el plan B, ¿no? ¿No? Ahora bien, acá tenemos, vamos a ver este plan, ¿no? ¿En qué consiste este plan B, ¿no? Consiste en el adelanto de la CTS. Hemos visto que la legislación general sobre el COVID, sobre la suspensión de labores, implica pagar las vacaciones adelantadas, las vacaciones anticipadas. Consiste en eso la legislación general. Pero en el marco del COVID hay una ligera diferencia. Vamos a ver. El decreto de urgencia 38-2020 en su párrafo 7.2 dice: el trabajador que se encuentre en una suspensión perfecta de labores, ya hemos visto de qué trata eso, prevista en el marco legal vigente, ya hemos explicado el marco legal vigente, y que no cuente con saldo en su cuenta CTS, o sea, que no tenga saldo en su cuenta CTS, o sea, si tiene saldo, bueno, pero si no tiene saldo CTS, puede solicitar a su empleador el adelanto del pago de la CTS, porque ahí hay un plan, plan B si tiene CTS, ¿no? Si tiene CTS no hay problema, vives con la CTS y el trámite que ya hemos visto anteriormente en la anterior conferencia sobre CTS, ¿no? Que también vamos a desarrollarlo con más profundidad en otra conferencia que va a ser solamente exclusivo para CTS, todo CTS, ¿no? Eh, pero entonces es aquí, ¿no? Plan A, suspensión imperfecta, te pago sin que trabajes. Eh, Plan B, bueno, te pagaré la CTS, ¿no? Lo que tengas ahorrado en tu CTS, ¿no? Plan C, si no tienes la CTS, si no tienes la CTS, una cuenta pues eh, razonable, ¿no?
que no cuente con un saldo en su cuenta CTS, entonces puede solicitar al empleador el adelanto del pago de la CTS del mes de mayo del 2020 y también de la gratificación del mes de julio del 2020, calculados a la fecha del desembolso. Esto tiene que ver con lo que vimos en la anterior conferencia, lo que llamamos la remuneración histórica. Pronto hablaremos, ya cuando terminemos todo este ciclo de conferencia, vamos a hablar algo más de más especialización, como es la remuneración histórica, ¿no? Pero por ahora vamos a hablar de este tema. Entonces, ellos están diciendo eso. Ya no va a ser en base a la remuneración histórica, porque no puedo esperar pues hasta mayo o hasta julio para recién pagarte. Tener que pagarte el precio de hoy, lo, lo que, lo que implica, ¿no? Es así, que bueno, en muchos casos no hay mucha diferencia. Entonces, ¿no? Porque no se puede ya ahora prever pues un aumento de sueldo que hubiera existido en algunos casos de no pasar esto, ¿no? Por la situación económica misma. Entonces, ¿qué hace? Solicita el adelanto de la CTS de mayo y la gratificación del mes de julio. Ahora bien, eh, ya hemos visto el anterior caso con lo que iniciamos, ¿no? ¿Qué pasa si su contrato no termina en julio, si no termina en junio? Termina el 8 de junio. ¿Qué hacemos ahí? Tendrá que pagarse pues entonces la gratificación trunca, la gratificación generada, lo que por concepto de gratificación se ha generado, se supone que debió generarse durante todo ese contrato. O solamente lo que ha trabajado efectivamente se le va a pagar como la gratificación. Porque una cosa es lo que tú has trabajado, ¿no? Cada día, como ya nos explicaba en la conferencia anterior, cada día que tú trabajas estás generando un dinero en tu bolsa para gratificación, en tu bolsa para vacaciones y en tu bolsa para CTS. Estás generando un dinero en cada una de esas tres bolsas. Y está cayendo una monedita ahí. Ta, ta, ta. Ahora bien, eh, esta, este tema de la gratificación de julio lo podemos ver en base al trabajo generado, o sea, ha trabajado tanto tiempo efectivo, entonces se le va a pagar la gratificación de ese tiempo correspondiente, calculado en base a ese tiempo efectivo que ha trabajado durante este semestre, para julio. O se va a pagar la gratificación eh, bajo una cuota virtual, ¿no? O sea, bajo una base imponible virtual que sería eh, si se hubiera cumplido con todo este contrato, si no hubiera habido este tema de la suspensión y si hubiera cumplido con este contrato que es hasta tal fecha posterior, ¿cuánto de gratificación hubiera generado? O sea, tenemos dos temas. ¿Ya? De eso no hay mención en la norma. No toma en cuenta esa parte para poderlo especificar más y que se pueda hacer una liquidación eh, más efectiva y que no origine fricciones entre trabajador y empleador. No sé, porque estoy recibiendo bastantes llamadas sobre este tema, ¿no? Y la mayoría pues quiere saber, ¿no? O sea, ¿no? Y la norma no es explícita con este punto y eso no ayuda, no ayuda. No ayuda, genera más fricciones entre trabajadores y empleadores, cuando lo que se trata es que no haya tantas fricciones, que haya normas más claras y eso pues ayuda a la relación laboral, hasta ayuda hasta que se mantenga el contrato de trabajo, ¿no? Pero no es el caso actual, no lo es. No lo es. Y frente a tanta ambigüedad, frente a tantas normas abiertas, pues muchas empresas optan por, por evitar lo más posible un contrato de trabajo a las alturas. Optan por eso, porque no hay claridad, no hay una solidez para contratar. No hay un buen clima legal para contratar. Esto, lo que ha generado esto es eso, no ha generado una buena atmósfera legislativa laboral. No lo ha hecho. Entonces, eso es lo que dice, ¿no? Entonces, ese es el plan. Pago la CTC del mes de mayo, la gratis de julio, calculados a la fecha del desembolso. Ya, es así. O sea, calculado que el tema de desembolso, o sea, calculado en base a qué, a la fecha de ¿qué voy a calcular en base a la fecha de desembolso? Eh,
el tema de la remuneración histórica o el cálculo, o el cálculo del plazo del día, de los días calculados, o sea, de los días que se han trabajado. Es así, ¿qué voy a calcular? Esa gratis, ¿no? Voy a calcularlos en base a los días efectivamente trabajados, ¿no? Y la fecha de la remuneración histórica, o en base a los días que que virtualmente debió trabajar. Eso es, ¿no? Esa es una de las interrogantes que yo veo acá, ¿no? Cuando dice calculados a la fecha del desembolso, ¿no? ¿No? Es así, o sea, apúrate en pagar rápido antes de, porque cada día que no pagas, se suma un día más para pagar la gratis y esta CTS por adelantado. ¿Es así o simplemente es un cálculo? Es así, ¿no? O simplemente es un cálculo, ¿no? Y esa es la parte que veo aquí, ¿no? Que debe desarrollarse un poco más, a no ser que surja otra norma y desarrolle esto, ¿no? Es así, ¿no? Ya hemos visto, ¿no? Ahora bien, esta solicitud puede ser presentada por vías no presenciales y ejecutada mediante transferencia a cuentas activas o pasivas del trabajador que éste indique. El empleador debe efectuar el adelanto dentro de los primeros 5 días calendarios de efectuada la solicitud del trabajador. ¿Qué tenemos acá? Tenemos los requisitos. Tienes que cumplir tres requisitos para que el empleador, para que la empresa, tu jefe, tenga la obligación de efectuarte estos pagos. Primero, tienes que encontrarte en suspensión perfecta de labores. Segundo, no tener saldo en tu cuenta CTS. Y tercero, solicitar al empleador tanto el pago de la CTS de mayo como la gratificación de julio de 2020. Es lo que llamaríamos el interés para pedir. O sea, demostrar que tengo interés y que sí quiero que me lo paguen. Eso, haces esos tres puntos y ya cumples con todos los requisitos. Bueno, vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, ya terminando, aquí están los casos no contemplados en lo anterior, o sea, el otro plan, ¿no? O sea, hay varios planes, plan A, plan B, plan D. Aquí está. Este es el último de los planes. Está en el artículo 11 del decreto de urgencia 38/2020. Dispone que en el caso de que no se dé la obligación de pagar al trabajador la CTS de mayo de 2020, el empleador se puede acoger a pagar la CTS de mayo de 2020, junto con la CTS del mes de noviembre del 2020. Pero existe una excepción, es decir, no podrá acogerse a este aplazamiento si se dan cualquiera de estas dos situaciones. 1. Situación 1. Cuando la remuneración bruta del trabajador sea de menor o igual a 2.400 soles. Situación 2. Cuando los trabajadores se encuentren bajo una suspensión perfecta de labores. No tienes que cumplir las dos situaciones. Si cumples solamente una de estas dos situaciones, no puedes acogerte a este aplazamiento del pago. Esa es la norma, ¿no? Ahora bien, repasemos. En caso de que no se dé la obligación de pagar al trabajador la CTC de mayo que hemos visto anteriormente, ¿no? Y si no puedo hacer esto, y si tampoco puedo, y si no lo puedo hacer, y si no es factible, ¿qué hago? Te están dando opciones. Si no puedes pagar la CTC de mayo de 2020, puedes acoger, el empleador se puede acoger a pagar tanto la de mayo, acoger a pagar la CTC de mayo junto. O sea, si no puedes, si ya, no, si no, no puedes pagar la de mayo, tienes que pagar junto con el mes de noviembre de 2020. Así, junto con el mes de noviembre del 2020. O sea, llegas hasta ese punto, ¿no? Pagar la del otro semestre. O sea, a pagar el depósito del otro semestre, tienes que pagárselo. Si no logras pagarle esta de CTC de mayo. O sea, no se da esa obligación, ¿no? O sea, ahí o sea, siempre se da la obligación. Pero bueno, dice, en caso de que no se dé, ¿no? En caso de que no se dé, dice, ¿no? Entonces, ahí es donde coloca estos puntos, ¿no? Y ese es el último plan, ¿no? Y si no me pueden dar la CTC de mayo, te van a adelantar pues la de noviembre. Bueno, bueno, y la pregunta es, ¿y si me contrato, no vence en noviembre, sino que vence, digamos, un mes antes
¿no? O 5 meses antes de noviembre, teniendo en cuenta el semestre, pues, vence mucho antes. Hacemos como si trabajara todo ese tiempo y me paga esos CTS. Es así, o sea, hacemos así, ¿no? Solamente, solamente si no me va a pagar ya la de mayo de 2020, pero mi contrato solamente abarca un mes o menos de un mes del periodo correspondiente a la CTC que se debe pagar pues en noviembre de 2020. ¿Qué hago? Me pagan un sexto del sexto, o sea, un sexto de la docena aparte, o sea, me pagan, pero, o sea, me pagan el sexto correspondiente a esa CTC que debe ser completa. Lo dividen entre seis y me pagan eso, ¿no? Es así, ¿no? O sea, eso es lo que ha pasado, ¿no? Eso ha sucedido con muchos contratos, cuando se ha cumplido esta norma, ¿no? En muchos casos los contratos no han seguido, no han seguido, o sea que está mal, ¿no? O sea, el Estado debió ser bien claro, ¿no? ¿No? Porque la mayoría pues no entiende bien estas cosas, ¿no? Debió ser bien claro, ¿no? Y decir qué cosa es tal cosa, qué cosa es qué cosa es el vigor, la validez del contrato. El contrato sigue vigente. Debió ser claro con eso. No debió entrar en ambigüedades, porque con ambigüedades pues ya hemos visto en qué consiste la suspensión, ya hemos visto que no se toca de la suspensión, ¿no? Pero dilo en la práctica a los que van a operar la ley dentro de las empresas, sea trabajadores o empleadores, díselos. Es así, o sea, ¿no? O sea, es necesario decirlo claramente, ¿no? O sea, no decir, se supone que ya todo el mundo lo sabe, no, 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 no. Esos conceptos deben explicarse claramente en la legislación, claramente, no dejarlo a una ambigüedad, ¿no? Porque con eso hasta podemos justificar el golpe de Estado, dejando todo a ambigüedades, ambigüedades. Eso no es, ¿no? O sea, es lo mismo que está pasando acá, eso no es. ¿Ya? Entonces, eso es el tema. Mi conclusión es que las normas no tienen la claridad que debieran. O sea, para alguna persona que conoce de leyes, tienen algo de- se puede entender el sentido a dónde va, ¿no? Pero tiene que estar hecho para todos, no solamente para los que conocen de leyes. Tiene que ser muy categórico, muy claro y no andar con ambigüedades. Ser directos. Esa es la norma verdadera. Es la norma que va a ayudar a crear paz social en justicia. Eso es porque ese es el objetivo, crear paz social e injusticia, aún en situaciones como estas, ¿no? Eso es lo que veo, no hay mucha claridad, es mucha ambigüedad, da mucha amplitud a poderse idear cosas que no están reguladas, ¿no? O sea, da mucha carta libre, ¿no? Y eso en derecho laboral, pues dar mucha carta libre siempre, siempre origina, siempre da lugar al abuso contra el trabajador. Siempre ha sido así. A eso se debe la parte pública, esa, esa parte publicista del derecho laboral. Es justamente no dejar muchos espacios libres para poder proteger mejor al trabajador. En eso consiste esa parte del derecho laboral. La parte, tiene una parte privada, ¿no? Que es el contrato, ¿no? Vamos a contratar lo mejor para ti, lo mejor para mí. Esa es su parte privada. Pero la parte pública es eso, es con claridad, con mucha claridad para evitar los abusos. ¿No? Que ya hay una norma, ¿no? Se interpreta a favor del trabajador, ¿no? Pero ¿qué interpreta a favor del trabajador? ¿Esta ambigüedad? Primero me dicen que tienes que darle una suspensión perfecta y después me dicen, pero si no puedes, dale pues una perfecta y págale tal cosa, y si no puedes, págase esto y así. No te establecen una reglamentación muy sólida. Esa es mi opinión sobre las normas, ¿no? Le falta un poco. Sí, sí, ya sé, en un tema de epidemia, no se puede pedir lo mejor. Un momento, estamos pagando mucho dinero para que no exijamos lo mejor, ¿no? O sea, aunque no lo crean, la gente paga impuestos cuando compra un tarro de leche, cuando compra este arroz, cuando compra artículos de primera necesidad, pagan la quinta parte de más, ¿no? De cada 20, 5 son impuestos, ¿no? O sea, mínimo si la gente está consciente de eso, tiene que exigir a tenerlo mejor, ¿no? Les encanta comprarse lo mejor para sus hijos, para todos, ¿no? Esa es la cultura, ¿no? Te gusta comprarte cosas de marca y todo eso, ¿no? Bueno, también como ciudadano también pide lo mejor, pues. Si tanto te gusta comprarte cosas lo mejor para ti, también pide como ciudadano
sea, sal de tu ámbito privado, de tu ensimismamiento, y ya como ciudadano entiende que es ser ciudadano y también pide lo mejor como ciudadano. Que no, no es así. No es así. Tenemos que ser coherentes en todos los ámbitos de nuestra vida, sea como ciudadanos, como privados, particulares, y también como ciudadanos, que es un concepto ya público, ya político, ¿no? Es así. Bueno, eso es todo hasta hoy. Espero que les haya gustado y los dejo pues.